Hola, soy Ramón Flores, docente de Plus Médica. Hoy hablaremos sobre enfermedades del esófago. Esta clase en realidad tenía que hacerle el doctor Yanguren, quien es gastroenterólogo, pero por motivos de fuerza mayor no ha podido acudir para realizar este video. Por lo tanto, hay que asumir la clase. Uno de los problemas frecuentes que está indicando que la enfermedad es de esófago es la disfagia, la dificultad para deglutir, para pasar los alimentos a través del esófago. Y la disfagia como problema, identificado como problema, podemos dividir en dos grupos. Aquellos pacientes que tienen disfagia desde el inicio, tanto para sólidos como para líquidos, y los pacientes cuya disfagia es progresiva, primero para sólidos y después progresivamente para líquidos. ¿Esto por qué es necesario saberlo o recordarlo? Porque nos va a ayudar a la orientación diagnóstica. Ya saben el esquema. Primero, delimitar los problemas y luego hacer la orientación diagnóstica. Es ahí donde generalmente perdemos tiempo y donde hay que afinar la puntería. Si es una disfagia para sólidos al inicio y después se va haciendo ya progresivamente para líquidos, está indicando que hay una obstrucción mecánica. Que puede ser, si la disfagia es intermitente, la alteración a nivel del anillo esofágico inferior. Si la disfagia es progresiva y se acompaña de síntomas de regurgitación, de pirosis, síntomas de reflujo gastroesofágico, se puede plantear una estenosis péptica. Si es progresiva y hay baja de peso y estamos frente a un paciente de edad avanzada y que es del sexo masculino, de repente con antecedente de tabaquismo, ahí habría que plantear cáncer esofágico. Si seguimos por la vía de la alteración de la motilidad, cuando es una disfagia que desde un inicio es para sólidos y líquidos, estamos frente a una alteración de la motilidad. También, si es intermitente la disfagia y el paciente se queja de dolor retroesternal, que muchas veces lo confundimos como angina, ahí tenemos que plantear espasmo difuso de esófago. Si la disfagia es progresiva y hay síntomas de reflujo gastroesofágico, podríamos plantear la enfermedad conocida con el nombre esclerosis sistémica progresiva de esclerodermia. Y por último, si la disfagia es progresiva también y los síntomas son con más frecuencia nocturnos, acalasia, que es una enfermedad que es una de las complicaciones de una enfermedad endémica de nuestro país. Empecemos con la alteración del anillo esofágico inferior. En este caso, se ha mencionado que la disfagia es a sólidos y es intermitente. O súbitamente, bruscamente, el paciente va a presentar disfagia luego que ha ingerido el alimento. Este anillo esofágico inferior es una membrana mucosa que se encuentra en la unión entre el esófago y el estómago. Ahí se encuentra esta membrana, tipo mucoso. En este caso, para el diagnóstico se necesita una radiografía de esófago con contraste, como están viendo en su pantalla. Y se va a observar una lesión anular delgada, justo en la unión entre el esófago y el estómago. Este signo radiológico es compatible con la alteración del anillo esofágico inferior y el tratamiento es dilatación. La membrana esofágica es una membrana mucosa escamosa que se localiza en cualquier lugar del esófago, membrana esofágica. Y se reconoce porque clínicamente el paciente va a presentar disfagia a sólidos y que tiene un curso intermitente. ¿Cuáles enfermedades van a producir esto? El síndrome de Plummer-Vinson, cuando se forman membranas esofágicas y que está asociado a una gran deficiencia de hierro, anemia ferropénica. El tratamiento en este caso es dilatación también. El reflujo gastroesofágico
Aquí hay síntomas que van a orientar hacia el diagnóstico, que van a inclinar la balanza hacia el diagnóstico, como pirosis, por ejemplo, o dolor retroesternal, que se puede confundir con angina. El reflujo gastroesofágico es la representación clínica de una alteración a nivel de la unión gastroesofágica. Y el contenido del estómago, como su nombre lo dice, va a regresar hacia el esófago, causando molestias. Pero no siempre el cuadro clínico se expresa, es sintomático, puede ser asintomático. Y cuando es sintomático, los síntomas que he mencionado. Esta pregunta de examen, el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es básicamente clínico. Ahí tienen una pregunta de examen. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo manejamos este tipo de problema? Reduciendo la acidez gástrica, con medidas que pueden ser no farmacológicas y con medidas farmacológicas. Para que haya lesión de la gastroesofágica, tiene que haber un desequilibrio, como casi todo en medicina, entre factores agresivos y factores defensivos. ¿Cuáles son los factores agresivos que van a llevar a una disfunción del esfínter esofágico inferior? El incremento de la pepsina, el incremento de la acidez. Esta disfunción del esfínter esofágico inferior por hipotonía basal o por relajaciones transitorias va a determinar una incompetencia de la barrera antirreflujo y por lo tanto el ácido pasa al esófago y va produciendo una inflamación progresiva. Los factores defensivos, está la barrera de la mucosa, algunas prostaglandinas también, como la prostaciclina, por ejemplo. Cuando se pierde entonces este equilibrio entre estos mecanismos, estos factores agresivos y defensivos, aparece el reflujo gastroesofágico y esto puede llevar a esofagitis. ¿Cuáles son los síntomas de reflujo gastroesofágico? Como pueden ver en la pantalla, pirosis es el síntoma más frecuente. Se presenta en 75% de los casos. También regurgitación y disfagia. Puede acompañarse de síntomas extraesofágicos, síntomas respiratorios altos, cuadro de faringitis, de laringitis e incluso episodios de asma, disfonía, síntomas respiratorios altos y dolor torácico. Muchas veces, como les mencionaba, este dolor torácico tiene características similares a angina e incluso cuando se le da tratamiento con nitratos disminuye, lo cual nos engaña a plantear que se trata de un cuadro anginoso. Este reflujo gastroesofágico, que luego primero es asintomático y luego se convierte en sintomático, va a producir alteraciones en la mucosa del esófago pero lleva un cuadro de esofagitis erosiva y esto a esofagitis complicada, y esto en el tiempo va a producir cambios en el epitelio que va a llevar a la aparición del llamado esófago de Barrett, que es un factor predisponente de cáncer de esófago. Están viendo en este dibujo los síntomas extradigestivos altos: sinusitis, faringitis, laringitis, laringoespasmo, que cursa con disfonía, e inclusive cuadros de hiperactividad bronquial, episodios de asma.